La partidocracia debe estar sustentada en personas con vocación de servicio. Si tú no sabes cómo piensa el que está sentado al lado del hambre en La Vega, tú no puedes dirigir La Vega. Pero usted no puede dirigir la comunidad de María Trinidad Sánchez desde una habitación en el Naco. Usted tiene que conocer la gente de Matancita, de Las Gordas, del municipio cabecera, el problema de Boba, el problema del factor. Pero tú estás muy de lleno en Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo estoy de lleno en el país. En la era de la inmediatez de la comunicación, hay gente que entiende que un partido político es en redes sociales. Ha estado sobre el tapete los resultados de las principales firmas encuestadoras. Tenemos a Gallup, McPain, ACD Media, ABC Marketing, todas favorecen a Luis Abinader. Mira, partiendo de la realidad social, una encuesta es un método científico de investigación que le permite al estudio colocar en un lugar determinado un producto o un candidato. En este momento estamos hablando de encuestas políticas y el político pasa a ser un producto, sí, mercadológicamente hablando. Ahora bien, todas las encuestas que están saliendo a nivel nacional y en los diferentes medios, real y efectivamente en el momento no tienen ningún tipo de validez hacia futuro. ¿Por qué? Porque una encuesta va a reflejar una tendencia presente y estamos en un mundo con mucho movimiento. La era de la información tiene consigo, lamentablemente, que en la semana primera del mes de julio puede acontecer un acontecimiento nacional o mundial que pueda cambiar el panorama general. Ahora, ¿qué se establece con las encuestas? Es la proyección del comportamiento del mercado electoral. El porqué de los números es la gran pregunta que la gente se hace. ¿Por qué se coloca el presidente de la República sin ser candidato? Porque el presidente, tú lo has dicho muy brillantemente, todavía no ha definido si se va a presentar. Él tiene todo el derecho de decir yo voy y tiene todo el derecho de decir no me presento. Todo indica que como la Constitución le permite presentarse a un nuevo periodo constitucional y el ejercicio del gobierno ha sido positivo, porque Balaguer nos acostumbró aquí, es el mal de fondo, a que un presidente puede ser candidato. Yo soy de tesis que no. Un presidente no es candidato. Un presidente es un presidente que se va a validar con el ejercicio del poder. La única campaña que puede hacer un presidente en ejercicio de sus funciones para reelegirse es gobernar bien. Hacerlo bien. Hacerlo bien, porque no hay ningún tipo de mecanismo de comunicación política o de promesa de campaña que una persona en el ejercicio del poder no pueda hacerlo. Candidatos son los de la oposición, que tienen que hacer un cronograma de campaña que le permita llevar un mensaje, cautivar a una masa silente que por demás ha desaparecido con la incorporación de los grupos de WhatsApp. Ya no existe masa silente, ya la sociedad está todo el mundo uniforme y comunicado. El campesino más apartado de la comunidad de la Guayiga tiene las mismas condiciones de información que un doctor en el Piantini. La información se ha democratizado. Totalmente, es horizontal. Entonces, las encuestas han marcado la intención de cada partido. En el caso del PRM, se vislumbra un posicionamiento importante de Luis Abinader, por lo propio que digo, por el buen desempeño del gobierno, la lucha contra la transparencia, un proceso ético y un hombre transparente. Además, yo creo que en la historia reciente de la República Dominicana, nosotros no habíamos contado con una pareja presidencial tan efectiva como la que tenemos hoy. La primera dama es tan intensa en el trabajo como el propio presidente. Y eso, para los que tienen algún tipo de creencia bíblica, saben que la mujer es una ayuda idónea del hombre. Si nosotros vamos a evaluar al presidente en esa dimensión, vamos a colocarlo entonces en un buen sitial en el electorado. En el caso de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, que algunas encuestas lo marcan en un segundo lugar, Leonel ha tenido la ventaja de estar libre en el mercado, sin ningún tipo de oposición, porque todo el mundo está enfrentando al presidente de la República. Todos los mecanismos de discusiones políticas no van enfocados hacia Leonel. Y en el caso de Abel Martínez es un candidato legal, pero no legítimo. La legalidad le da el acuerdo entre las partes. El PLD estableció un circuito entre las partes que no estaba amparado en la ley electoral, pero dice un principio social que el acuerdo entre dos o más personas es ley. ¿Qué le faltó a Abel Martínez o qué le falta a la mayoría de los candidatos en la República Dominicana? Le falta la validación del voto universal y secreto de la sociedad. Tú no puedes validar un candidato por un comité político o un grupo de amigos o una sociedad de dignatarios. El político que quiera validarse y ser representado por la colectividad debe estar
enfrentado con un voto abierto universal. Los partidos del sistema, Leandro, lamentablemente tengo que decirlo, han tomado una ruta hacia el atajo que le ha permitido sacar de plano las convenciones de delegados. Y eso consigo tiene una lectura importante. Hoy en día, en la era de la comunicación, el dirigente hay que darle un valor fundamental. Porque el dirigente político, amén algunos discursos que uno escucha en las redes, es una persona importante en la sociedad. El dirigente de una comunidad es el que da la cara cuando hay un muerto. Es el que da la cara cuando hay un desastre natural. Es el que da la cara cuando hay un acontecimiento. Si hay un problema en la sociedad, la gente acude al político. De hecho, yo pienso que al PLD le ha faltado la validación política. Y por eso hoy hemos visto a un PLD que más que construir un proyecto presidencial, aparentemente están peleando por una cuota de poder. Por eso el enfrentamiento y por eso la renuncia de un jefe de campaña. Eso te iba a preguntar sobre esta renuncia, ¿qué tanto afecta a la imagen tanto del PLD como del propio candidato? Que ya obviamente es oficial, que es Abel Martínez. Bueno, ¿cómo esto ha afectado al extremo que aparentemente nadie quiere ser coordinador de Abel? No, y el efecto no es allá arriba. Un Abel que ya ha anunciado que él va a ser coordinador de su propia campaña. Sí, pero el anuncio de él ser el coordinador de su campaña, lo que está diciendo detrás del escenario, es que él es que va a negociar su pacto. Ese es el mensaje detrás de todo eso. ¿Cuál era la lucha que había? ¿Por qué Danilo Medina adelanta el viaje de salud que tenía? Porque al interno del PLD había una corriente que quería sustituir la figura de Danilo Medina, que es el presidente del partido, el que tiene la legalidad de firmar la boleta que va a presentar en las alianzas con la Junta. Y como el día 2 de este mes se va a comunicar la alianza y el 17 a entregarla, los partidos no pueden estar ajenos a ese proceso de cuota de participación política. Entonces, en definitiva, el PLD tiene un gran problema y es la validación de su candidatura. Ya se le va a hacer tarde, porque lo que viene a partir de la renuncia de Francisco Javier García es un efecto escalonado de renuncia sistemática. Por eso vimos la renuncia del alcalde de Moca. Pero en Santo Domingo Este hay un importante diputado popular que va a renunciar en las próximas horas para también incorporarse a una de las filas tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM, que es la mayoría de las acciones que están pidiendo renuncia. Entonces, la recomposición política en este escenario, Leandro, es muy interesante porque hay otro detalle. Lo que beneficia en la municipalidad no precisamente beneficia en la presidencial. El efecto de la división entre Fuerza del Pueblo y PLD en materia municipal solamente favorece al PRM, pero a nivel presidencial es todo lo contrario. Porque si ellos pueden aglutinar fuerzas distintas, en el caso de que el presidente de la República, Luis Abinader, decida aceptar la candidatura presidencial, tendrá que enfrentarse a dos frentes distintos. A dos frentes. Entonces no es lo mismo usted pelear, porque si el PLD y la Fuerza del Pueblo hacen una alianza en primera vuelta, entonces aquí hay una muerte súbita en la primera vuelta. O sea, aquí se define en primera vuelta. Se define todo en primera vuelta. Ya no hay que hablar de segunda vuelta. Si ellos deciden ir separados, tienen la probabilidad de aglutinar mayor cantidad de votos. Esa posibilidad de un acuerdo, de una alianza entre la FUPU y el PLD, en este momento, ¿se descarta la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo en las elecciones municipales? Bueno, se descarta, ya los propios actores lo han dicho. El candidato del PLD ha dicho que no quiere alianza. Y el candidato de la Fuerza del Pueblo ha dicho que no ha pedido alianza. O sea, es pública la evidencia. Estos resultados, ¿cómo marcarían el proceso? Porque estamos hablando de que la Fuerza del Pueblo hoy ocupa el segundo lugar aparente, o más bien su candidato, en la preferencia del electorado, pero lo que se dice, y como tal, hay lugares, hay municipios donde todavía ni siquiera una casa tiene, una oficina tiene la Fuerza del Pueblo. Entonces, si vamos a unas elecciones municipales, hay posibilidades de que el PLD pueda obtener mayor cantidad de alcaldes. Entonces, ¿cómo esto podría influir en la preferencia de su candidato ya para las elecciones presidenciales? Hay que estar el detalle. La gente tiene que dividir lo que es una figura presidencial a un partido completo.
Por eso yo he marcado la diferencia. Aquí hay movimientos electorales y partidos Sí, políticos. pero influye mucho el que tú puedas obtener una cantidad importante de alcaldes. Influye si esa es tu misión. Por Pero ejemplo, si Alejandro solamente- para Luis Abinader, dime, ¿qué significaría eso? Para Luis sí, porque Luis estaba montado en un partido político, no en un movimiento electoral. Muy bien. A pesar de que el PRM a veces me da algunas pinceladas de parecerse a un movimiento electoral, la realidad es que el PRM tiene candidaturas a todos los niveles. En el PRM hay un gran problema con los directores de distrito, con las vocales, con los regidores. Eso quiere decir que hay un dinamismo a nivel nacional de personas que quieren Todo el mundo quiere participar ser candidato del PRM, Quiere que no es lo mismo que se está dando con los demás los partidos. demás partidos. De hecho, el partido que tiene mayor participación a nivel de representación es el PLD, no es la Fuerza del Pueblo. Aunque Leonel Fernández aparezca como figura por encima de Abel, en la municipal la Fuerza del Pueblo no tiene la estructura. Por eso, la mayoría del liderazgo político nacional estuvo en desacuerdo con la resolución de la Junta. Yo estoy de acuerdo con la Junta. Si tú tienes un partido político, tienes que darle participación a tu militancia. Pero nosotros no hemos visto, con la lamentable y trágica desgracia de que aquí hay partidos que están haciendo anuncios públicos, Leandro, llamando al pueblo a que se inscriba como candidato. Pero eso es una burla, porque se supone que un partido político tiene estructura, cuadros locales, organismos. En la era de la inmediatez de la comunicación, hay gente que entiende que un partido político es en redes sociales. Yo he visto partidos que están poniendo la disposición. Ven, y tú quieres ser candidato a regidor, inscríbete. Ven. Pero eso no es así. Nosotros no podemos relajar la democracia. Sí. Después de la muerte de Trujillo, entró una competencia por las libertades sociales entre Balaguer, Juan Bosch y en cierta medida Peña Gómez. Luego llega el pragmatismo. Ahora estamos en la era de la comunicación digital. Y los actores del sistema político entienden que toda la solución de la partidocracia es en redes sociales. Pero usted no puede dirigir la comunidad de María Trinidad Sánchez desde una habitación en el Naco. Usted tiene que conocer la gente de Matancita, de Las Gordas, del municipio cabecera, el problema de Boba, el problema del Factor. Pero tú estás muy de lleno en Nagua y la provincia de María Trinidad Sánchez. Yo estoy de lleno en el país. Entonces, para yo conocer, Leandro, cómo piensa la gente de las Clavellinas de Neiva, no es en un resort en Bávaro. Hay que aterrizar. ¿Sabes que ha traído mucho problema la manera de cómo han seleccionado los coordinadores en esos municipios, distritos municipales y provincias del país? Ha habido muchos problemas internos del PLD. Por lo mismo, porque hemos cambiado la meritocracia política por el que tú me caes bien o por el que tú me hablas bonito. La partidocracia debe estar sustentada en personas con vocación de servicio. No importa, Leandro, que tú tengas 5 doctorados en Francia. Si tú no sabes cómo piensa el que está sentado al lado del hambre en La Vega, tú no puedes dirigir La Vega. Si tú no conoces el mecanismo de acción de la gente de las caobitas de Asua, tú no puedes pasar del peaje de la 6 de noviembre. Entonces, el PLD, con esa comodidad que le dio los 16 años de gobierno, se desconectó totalmente de la doctrina de Bosch. Hoy lo que menos se menciona en el PLD es el pensamiento de Bosch. Ahora es el pragmatismo, yo tengo, yo puedo, yo compro. Pero hay un momento en la vida donde ni siquiera el dinero tiene capacidad de cambiar la voluntad de un elector. ¿Cómo tú interpretas esta línea que ha tomado el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, en el sentido que él dice que una cosa es cuando las personas le preguntan si votaría por el PLD y otra cosa es, muy diferente, cuando se le pregunta por el candidato del PLD? Y lo señala que el partido está muy por encima de su propio candidato. Esa estrategia, ¿tú me la puedes descifrar? Eso es una estrategia personal de Charlie. Cuando Abel sale al frente de la candidatura del PLD, y no Margarita, y no demás miembros, Charlie Mariotti guardó esa factura en sus cuentas por pagar. Y hoy le está devolviendo a Abel el favor. Charlie Mariotti es, dentro del PLD, una quinta columna que está buscando que bajo ninguna circunstancia los PLDistas apoyen a Leonel. Porque el problema de Charlie, no solamente con Abel, es también con Leonel Fernández. De hecho, él como secretario general, en vez de hacer silencio y respetar los organismos que él dirige, él está haciendo declaraciones a título personal. Pero eso representa la profundidad de la crisis que tiene el PLD. Es más, la gente habla de elecciones del 2024. La crisis del PLD le va a tomar varios años recuperarlo.
El PLD se puede convertir en un partidito de masas si no puede resolver su problema de democracia interna. ¿Qué hace un líder político cuando pierde? Presenta renuncia. En el PLD no, en el PLD hicieron un proceso de delegados de amigos, recompusieron el comité político y elevaron a personas que eran amiguitos de fulano de tal al comité político, cuando todo el mundo sabe que históricamente el comité político fue un organismo de dirección política con cierto nivel. Ahora lo han cualquierizado y están lejos de resolver el problema.